Bienvenida, Elimar. Elimar, así. Bienvenida. Gracias, Nina, gracias. Un gusto tenerte hoy acá. Un placer para mí estar aquí. Gracias por venir y por abrirte, ¿no? a poder compartirnos un poco todo esto. Bueno, contanos cómo fue tu formación, tu inclinación por la política, si bien hoy no va a ser un programa político. Bueno, es inevitable. Inevitable la pregunta. La política, Aristóteles dice que los seres humanos somos seres políticos, son politicón. O sea, todos los seres humanos somos políticos a pesar de que no seamos partidistas, algunos no partidistas o no participen de lo público, pero hay política en todo. Hay política desde lo grande, la casa grande que es el país y la nación, hasta la casa chiquita que es el hogar y la familia, donde hay un gobierno, hay reglas, hay consecuencias a la ruptura de las reglas y las normas impuestas en el hogar. Así que la política está en todo. Y bueno, creo que vengo de una familia que no es política. Nadie en mi familia es político, nadie en mi familia trabaja en la política, pero simplemente desde pequeña me gustó mucho los temas de economía, los temas sociales. Mi mamá me cuenta que yo era una peleadora de la justicia, es decir, yo veía algo injusto y salía a defender a quien fuese. Desde pequeña lo hice y pues bueno, poco a poco fui sintiendo que como al final la política se trata de servir, ese era el camino que quería escoger. Estudié ciencias políticas en la universidad y bueno, y a partir de eso hubo como una chispa que no solamente tenía que ver con el tecnicismo de la política, sino con la vocación de servicio, como lo vengo diciendo, y a partir de allí me involucré en partidos políticos, en la política, en la acción en general, desde lo que se hace en Venezuela, que el activismo político en Venezuela desde hace muchos años ya se trata más que todo del servicio comunitario. Es decir, la situación de emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país y el hecho de, por supuesto, las necesidades múltiples que tienen los sectores más vulnerables en nuestro país, no atendidos por el gobierno, hace que los partidos políticos de oposición tengan que suplir esas cosas. Entonces, nosotros, obviamente sé que aquí ya muchos saben qué son las arepas. Nosotros organizábamos grandes arepazos, es decir, nos poníamos entre varias familias, entre varios voluntarios de los partidos, hacíamos, 1000 arepas entre todos, las rellenábamos con quesito, con manteca, le dicen aquí, allá le llamamos mantequilla. Perdón, para los que no saben, las arepas son como unos pancitos redondos, que yo te cuento que tengo un hijo que es celíaco, así que toda la audiencia es celíaca. Son muy fáciles de hacer, se hacen con una harina especial que se le pone agua nomás. Agua nada más y un poco de sal. Y un poco de sal y después, bueno, le agregás lo que querés, pero te salen unos pancitos muy simples para hacer y la verdad que son riquísimos. Riquísimas son. Bueno, así que esos arepazos. Eso, hacíamos unos arepazos y llevábamos a las comunidades más vulnerables, a niños en estado de desnutrición y que bueno, que al final representaba un pañito de agua tibia, porque ciertamente no estábamos solucionando el problema, pero que al final esa vocación de servicio era aportar un granito de arena, llevar mensaje de cambio, llevar el mensaje de valores y principios a las familias, el mantener la unidad familiar, pero sobre todo que se sintieran acompañados de que existe en Venezuela partidos que realmente se interesan porque las cosas funcionen y que sin ser gobierno teníamos la voluntad de hacer todas esas cosas. Por supuesto, había la oportunidad de llegar haciendo gobierno a alcanzar, a tener mayor alcance para ayudar a la gente. Elimar, y en este camino político que hiciste, llegó un momento en el que, para que la gente entienda, ¿no? ¿Cuál fue la última parte, digamos, donde vos decís, bueno, frente a esto, yo me tengo que exiliar? ¿Nos podrías contar un poquito lo que tengas ganas de contar, obviamente, pues es algo muy delicado, pero bueno, ¿cuándo fue que de repente dijeron con tu familia, nos tenemos que exiliar? Contales primero, vos estás casada. Estoy casada y tengo un pequeño niño de 4 años que es la luz de nuestros ojos. Tengo 10 años con mi pareja y 5 años y medio de casada. Y pues bueno, tuvimos un niño que ahorita tiene 4 años, ya va a cumplir 5 este mes, y pues bueno, de verdad que ha sido quien nos ha dado el valor de hacer lo que no nos atrevíamos antes.
el proteger a la familia, el mantener a la familia unida fue lo que nos hizo entender que no podíamos seguir en este momento en Venezuela. Todavía es muy doloroso, tengo muy poco tiempo, llegué a Argentina el 11 de marzo exactamente. Hace muy poquito. Hace muy poquito, salimos de Venezuela hace exactamente un año, estuvimos... el 4 de octubre salimos de Venezuela, estuvimos en la hermana República Colombia, a quien le agradecemos también la calidez, pero definitivamente, como te decía antes de comenzar y antes de iniciar el programa, le decía que qué bella Argentina y que creo que no hay mejor lugar para estar y poder criar a mi niño hasta volver a Venezuela que Argentina. Fue una decisión buenísima, pero... Pues bueno, las circunstancias en las que nosotros salimos del país, las mismas circunstancias en las que ha salido la mayoría de los políticos, porque hay dos circunstancias importantes. El que decide por temas económicos, por la insuficiencia que hay de acceder a servicios y a alimentos en Venezuela, quienes deciden irse. Y es una decisión que ante los últimos 10 años ha sido totalmente entendible. Y estamos los que no decidimos nunca irnos, pero que nos obligaron. Por mi parte, pues bueno, el activismo... ¿Por qué decís que te obligaron, para que la gente entienda? Por nuestra parte, el activismo político, porque tanto mi esposo como yo somos políticos, el activismo político generó grandes episodios de persecución, tanto en mi contra como en contra de mi esposo, y eso hizo pues que... cuando ya esa persecución se trasladó y se traspasó a nuestra familia, cuando allanaron la casa de mi mamá, uno dice que son las fuerzas de seguridad, pero realmente de seguridad no tienen nada, sino pues quienes obedecen únicamente al régimen, allanaron la casa de mi mamá y mi niño estaba en esa casa, presenció todo eso, tuvo terrores nocturnos, fue un episodio muy terrible y pues ya allí supimos que no había oportunidad de poder quedarnos y estar tranquilos, porque en cualquier momento podían hacernos daño a nosotros o daño a nuestro hijo. Ya no se trataba solamente de la seguridad, no se trataba solamente de lo económico, no se trataba solamente de lo familiar, sino que se trataba más bien de salvaguardar la integridad y la vida. Terrible. Bueno, y frente a eso que decidieron, bueno, exiliarse, ¿no? Y decís que primero pasaron por Colombia. Sí. Contanos ahí dónde es que vivieron, si podés contar, y después cómo es que llegaste, cómo es que tomaron la decisión de venirse para Argentina. Bueno, nosotros salimos a Colombia con la misma idea que salimos todos los políticos, porque mira, es muy difícil a veces entenderlo, pero todos los políticos salimos de Venezuela como vamos a esperar a que todo baje un poco para que podamos regresar y seguir y continuar luchando. Y luego de que salimos nos damos cuenta de que nada va bajando y que no hay forma y que el régimen se encarga también de hacerte saber que no puedes regresar y que si regresas corres tanto o más peligro que el que corrías antes de irte. Y pues bueno, nosotros salimos a Colombia obviamente por pasos fronterizos no legales, esa es la verdad, porque no podíamos... sellar pasaporte, nuestros pasaportes los anularon, a mi niño le anularon el pasaporte, eso fue, obviamente está anulado para Venezuela, el resto del mundo acepta nuestros pasaportes. Y pues salimos a Colombia con la idea de que era por unos meses, unos pocos meses. Cuando nos dimos cuenta que no había posibilidad de volver, tuvimos que buscar las opciones que mejor, que más nos ofreciera no solamente oportunidades, sino tranquilidad. Y tenemos varios amigos venezolanos. Bueno, la comunidad venezolana en Argentina es de casi 800.000 venezolanos en toda Argentina. Es grandísima la comunidad venezolana. Entonces, tenemos, por supuesto, dentro de esa cantidad de gente, tenemos muchos amigos aquí. Y pues bueno, todos nos contaron su experiencia enriquecedora en la Argentina y pues decidimos que íbamos a dar una oportunidad de estar aquí el tiempo que sea necesario sin dejar de trabajar por Venezuela, porque tengo que decir que es imposible para nosotros los políticos dejar de trabajar por Venezuela, pero sabiendo que hay que resguardar también la vida, la integridad y la familia. Claro, ¿no? Y además vos decís, obviamente seguir trabajando por Venezuela, entendiendo además que hay muchísimos que todavía están allá. Muchos. O sea, todavía. que por ejemplo en el caso de ustedes, no sé, me imagino que se habrá quedado
gran parte de la familia allá todavía? Por supuesto. Eso. Nuestros papás, o sea, mis papás y los papás de mi esposo están allá. Nosotros tuvimos que hacer publicaciones en Instagram diciendo que estábamos aquí para que dejaran de asediar a nuestros padres, porque camionetas de estos cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela seguían asediando a nuestras familias, y nosotros tuvimos que hacer publicaciones diciendo que estábamos aquí para que supieran que no tenían nada que buscar en casa de nuestra familia. Hace unas escasas 2 o 3 semanas se llevaron a una familia entera, una muchacha que era activista político, una joven que activista político, y se le llevaron a ella, a su mamá, a su esposo y a su niño de 2 años de edad. Y estuvo desaparecido el niño durante más de 8 días. O sea, eso pasa en Venezuela. Y hoy a veces vemos las noticias, pero parece... Yo estoy estudiando aquí y todos mis compañeros de clase me dicen a veces, es que parece mentira. O sea, nosotros lo leemos, pero escuchar la historia, sabiendo que tú estás aquí, que tú viviste todo eso, parece increíble. Pareciera que no pasara sino en otros continentes, con otras culturas, y no, pasa aquí, en Latinoamérica. Tal cual. Elimar, ¿y cómo es este tema, más allá de, bueno, todo lo durísimo que es irse de su país, como vos decís, además como expulsada, obligada, ¿no? Algo que vos no tenías en tus planes, y de repente llegar acá, que bueno, vos, como dijiste recién, por ahí sentiste esa acogida de los argentinos, pero bueno, eso no significa que no te tengas que acostumbrar a nuestras costumbres, a un montón de cosas diferentes, ¿no?, que tenemos en Venezuela. ¿Cómo están viviendo todo eso? Bueno, ciertamente te voy a contar la experiencia del día que llegué. Nosotros llegamos en la madrugada, llegamos 1 de la mañana más o menos, llegó el vuelo, nosotros dormimos esa noche en casa de una amiga y al otro día fuimos a almorzar. Ese señor se llama Carlos, un mesero. Él no sabe cómo marcó mi estancia aquí. Él no se imagina todo lo que me aportó ese día, donde obviamente el dolor de saber que mi patria estaba tan lejos era difícil de superar el primer día aquí en Argentina. Y recuerdo que el mesero se acerca y yo le digo que si tenía helado. Entonces él me dice, sí, pero hay granizado. O sea, él me empieza a explicar y yo no entendía muy bien cómo eran los helados. Yo decía, ¿cómo es un granizado? ¿Qué será? Y yo le digo, mira, o sea, yo lo que quiero es una bola de helado de vainilla o mantecado, que le decimos allá, para mi niño. Y él me dice, es que no lo vendemos solo. Y yo le digo, bueno, entiendo, pero ¿habrá forma de que puedas solo conseguir una bochecita de helado? Y él me dice, no te preocupes. Aquí en Argentina, si no lo tenemos, lo inventamos. Aquí todo lo solucionamos. Y yo dije, es verdad, este es el país de lo posible, me dice al final. Este es el país de lo posible. Aquí lo que no tenemos, lo inventamos. Y yo, gracias. Me dijo que se llamaba Carlos. Recuerdo que le pregunté su nombre porque yo dije, esto lo voy a recordar siempre. Y eso es lo que ha hecho que todo sea tan fácil. O sea, esa receptividad. A veces no se dan cuenta ustedes los argentinos de eso, pero ustedes saben que son uno de los pocos países del mundo donde su constitución, a través de un gran pensador latinoamericano como fue Alberdi, es una de las pocas en el mundo que contempla la migración con apertura de brazos. O sea, eso para nosotros es genial. Obviamente todavía hay palabras que me dicen y yo no sé de qué me están hablando. Capaz que mejor ni entenderlas. Pero ciertamente... como familia nos han tratado muy bien, de verdad que no hay queja. La comida es divina, las fiambrerías aquí, divino todo, y acostumbrarnos no ha sido difícil. Cada vez que preguntamos algo, la gente lo responde con receptividad, lo responde con amor y desde la empatía. Y cada vez que nos preguntan de dónde son, venezolanos, y todos los argentinos nos han dado un abrazo. O sea, encontrar a taxistas, Uber, colectivos, choferes de colectivo, gente, trabajadores que te dicen, los venezolanos son lo mejor aquí. Nosotros adoramos a los venezolanos porque son muy educados. Y yo digo, no, nosotros los venezolanos adoramos a los argentinos por esa apertura de brazos que han tenido con todos nosotros. Bueno, qué bueno poder rescatar en un país, ¿no?, tan golpeado. Siempre, bueno, no para mandarnos la parte, pero poder, de este testimonio, poder ser conscientes de la importancia de la empatía, ¿no?,
de seguir no creyéndonoslas, sino decir, bueno, qué importante conocer estas historias para entender que frente a cada venezolano que nos cruzamos, los 1000 trabajos que tienen, porque la verdad, como decís, una persona que te atiende por ahí en un bar, o alguien que te tomas un Uber, o en donde sea, que te atienden en una recepción y ves que es venezolano, que entender que, bueno, hay historias atrás que por ahí no son lo más simples, ¿no? Y que, bueno, abrazarlas con cariño, con amor. Bueno, y contanos un poco los que quedaron. ¿Cómo están viviendo esta expatriación tuya? Mira, como tú dices, detrás de cada venezolano hay una historia y normalmente hay mucho dolor. El dolor del exilio forzado, planificado, o de la migración es un dolor y un duelo que se va viviendo poco a poco, y que ese duelo, la primera Navidad es terrible, el primer Día de las Madres sin su mamá. ¿Allá cuándo se festeja? ¿En octubre igual que acá? No, allá se celebra en mayo. En mayo. El Día de las Madres, el Día de los Padres sin poder abrazar a tu papá, o sea, son varios duelos que se van viviendo los primeros años, a los que no es que te acostumbras, pero que ciertamente forman parte también de un mecanismo de resiliencia que creamos los venezolanos que estamos fuera. Pero ¿sabes qué es más doloroso? Mi mamá me dice siempre que ella me ama muchísimo, pero me dice, yo no te extraño tanto a ti como extraño al niño. O sea, ella me dice, es el sentimiento de abuela, y mi mamá, por lo menos como una mamá venezolana, logró conocer a su nieto durante varios años, tenerlo, 3 años, tenerlo inclusive prácticamente todos los días con ella, pero conocer a los nietos por una llamada de WhatsApp, saber que ahí quizás alguien que esté aquí en Argentina pueda tener la oportunidad económica de traerse a sus papás para que pasen unas vacaciones, pero saber que el SAIME, que es el organismo que genera los pasaportes de identificación, no está abierto hoy, entonces no sabemos cuándo llega el pasaporte, cada vez es más difícil. Es decir, la separación de las familias ante la circunstancia de Venezuela no es igual a la migración que puede existir por estudios, por trabajo, de cualquier otro país. Hoy es un desafío. Elimar, bueno, esto es un tema delicadísimo al cual vamos a volver, pero nos están avisando que está Joaquín en el Congreso, en la marcha del Congreso, así que vamos un momento para allá, si te parece. Hola, Joaquín, ¿estás por ahí? Hola. Ahí estás. Hola, ¿cómo andás? Buenas, estamos acá con Cecilia Medici. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, Joaquina, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. Acá llegando a la marcha, va llegando la gente. Y bueno, estamos con Cecilia porque queríamos preguntarle qué piensa sobre la transparencia del concurso, el proceso, qué opina sobre cómo se estuvo dando. Primero la vamos a saludar a Amalia. Amalia, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí. Gracias por estar abriendo este espacio. Bueno, el concurso tuvo algunas irregularidades. Lo primero que habría que haber replanteado es el reglamento. El reglamento prevé que solo se le den 10 puntos. Ay, se cortó, qué pena. Bueno, ahora en cuanto podamos, ojalá podamos volver con esa entrevistada. Ahí volvemos, a ver. Perdón, Joaquín, si nos escuchás. Entonces, no, sí. que vuelva a retomar, por favor, que se cortó donde ella hablaba de los 10 puntos. Ok, si podés retomar en los 10 puntos, que justo se nos fue un segundo. ¿Los Sí. precedentes está? Sí. Bueno. Después, 40 puntos son el examen escrito y 50 puntos quedan a la discrecionalidad del legislador. En general, el legislador no es una persona idónea o especializada o técnica en temas de infancia y puede cometer entonces fallos a la hora de evaluar determinadas cuestiones, no por mala voluntad, sino simplemente porque no está preparado. De esos 50 puntos, 15 irán para el plan de trabajo o el plan de gestión y
los demás para lo que era la entrevista. Ahora, la ley 26.061 dice que es un concurso de antecedentes y oposición. Entonces ponen los antecedentes misma altura que la oposición. Y esto no es así. Este reglamento no refleja lo que pide la ley, porque le da 10 antecedentes y 90 al otro. Por lo tanto, puede ser que llegue gente con no tanta experiencia, porque no se le da a antecedentes la envergadura que debería tener y que la ley pide. Perfecto. Bueno, gracias, Cecilia. ¿Y qué se siente estar acá hoy? Bueno, creo que los ciudadanos de diferentes maneras hemos ido pidiendo que se ordene de determinadas cosas que no han sido claras. La ciudadanía ya lo hizo mediante mails que se enviaron, mediante Twitter, mediante pedidos de reuniones con legisladores, mediante informaciones públicas que se hicieron en las audiencias, en los medios de comunicación, y esta es una forma más de expresar y pedirle a los funcionarios que se ordenen determinadas cuestiones. Se han tomado medidas judiciales, hay una que ha tenido en este momento traslado, el juez le ha pedido a la bicameral que responda y se expida con un informe. Y tiene hasta mañana para poder la comisión responder. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. De nada. Seguiremos atentos y esperemos que las voces sean escuchadas. Muchísimas gracias a Cecilia y a Bárbaro, gracias. Gracias, Joaquín, gracias, Cecilia. ¿Me pareció bien? Volvemos al piso. Bueno, dale. Gracias, Joaquín. Le agradecemos a Joaquín. La señal era media floja, pero pudimos escucharla muy claramente a Cecilia. Están ahí, está bueno que se mueva la sociedad civil, ¿no? Y tomar realmente con seriedad este tema de la defensoría de los niños, niñas y adolescentes, porque realmente necesitamos un defensor idóneo, sobre todo con la situación en la que está viviendo nuestro país, con muchísimos niños en estado de vulnerabilidad. Así que bueno, volvemos acá a la entrevista. Nos estabas contando, Elimar, de la importancia de esto del vínculo intergeneracional, ¿no? Este tema de dejar a los abuelos allá. Algunos abuelos, bueno, en tu caso, tus padres han podido conocer a tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Máximo. A tu hijo Máximo, antes de venirse, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuántos venezolanos que por ahí son padres acá y que tienen a sus padres allá y esos niños no han conocido a sus abuelos, ¿no? O sea, todas esas historias con todos estos detalles que parecen, bueno, que son profundísimos, ¿no? Es el sueño de cualquier madre también, de cualquier padre, que los padres de uno puedan conocer a sus hijos. Exacto. Muchas veces cuando se adelantaron por ahí y se partieron antes, murieron y demás, el no poder haberlos podido conocer, a uno dice qué pena que no se hayan podido conocer mutuamente. Bueno, en estos casos que no les llegó eso, el estar forzados, ¿no? A que eso no pueda suceder. Contanos. Hay situaciones que también en Venezuela se vio mucho en los últimos años, sobre todo entre el 2017 y el 2019. El mundo entero tuvo una recesión económica durante esos años y por supuesto Venezuela, que ya venía muy afectada, no fue la excepción. Pero hay un caso más terrible que no conocer a los abuelos o que conocerlos por videollamadas, que los abuelos conozcan a sus nietos. Hubo padres y madres que tuvieron que salir del país por la emergencia económica que había en Venezuela, donde no había posibilidad de acceder a alimentos sin los hijos. Entonces, tenían que dejar a los hijos al cuidado de la abuela o de los abuelos, y un montón de adultos mayores entonces cuidando y criando a niños pequeños, y desde la migración enviaban remesas familiares.
Hoy estamos hablando de que en los últimos 10 años, según cifras oficiales, han salido más de 8 millones de venezolanos en Venezuela. La ONU habla de 7.9 millones para el 2025, pero seguramente entre lo que no se toma en cuenta de los irregulares, los que no están documentados en otros países, los que están en pasos fronterizos, los que han cruzado por el Darién, que es una de las selvas más peligrosas de América, seguramente sobrepasamos los 8 millones de venezolanos recorriendo el mundo. Y de esos 8 millones de venezolanos, esa migración que te hablo del 2017 al 2019, la mayoría de los que eran padres o madres tuvieron que dejar a sus hijos al cuidado de los abuelos. Y bueno, algunos con los años y la estabilidad económica han podido irlos a buscar, volver por ellos a Venezuela. Para otros no ha sido una oportunidad poder recoger a sus hijos en Venezuela. Hay infinidad de familias, el núcleo familiar pequeño, porque uno dice, bueno, el abuelo es familia, es así, pero el núcleo familiar pequeño, que es mamá, papá, hermanos, hijos, o sea, ese núcleo pequeño en Venezuela está roto desde hace mucho tiempo. Elimar, vamos a volver sobre eso, sobre esta cuestión que nos estás contando, que es terrible, para que registremos. Ella dijo, en 8 millones salieron entre el 2017 y 2019. No, 8 millones hasta el 2025. En 10 años, hasta el 2025. Bueno, y la mayoría de ellos eran padres. Así que bueno, ahora vamos a volver sobre eso. Nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos.